desarrollar. Y hoy tenemos la sesión, digamos, intermedia entre el módulo 3 y el módulo 4. Básicamente hoy les voy a dar retroalimentación sobre el foro de reforzamiento. Tenemos un ejemplo de una de sus compañeras. Vamos a corregirlo con base en la rúbrica y también vamos a revisar algunas fuentes de información que les pueden ser de utilidad para realizar la tarea auténtica número 2, ¿no? Entonces, bueno, esta es la plataforma, esta es la navegación rápida que ustedes pueden activar si ponen este así o lo cierran, ¿no? Entonces, a mí me gusta, digamos, navegar con esta navegación rápida. Este es el curso de Derecho Constitucional Mexicano. Siempre les recuerdo que es importante leer estos dos aspectos, que es el problema prototípico y el incidente crítico. El problema prototípico se titula El Sistema Internacional de los Derechos Humanos entre lo ideal y lo posible, un análisis de lo histórico a lo coyuntural. Aquí nos habla, pues, básicamente los antecedentes que tiene el Sistema Internacional de Derechos Humanos, ¿no? Donde fue aprobada la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Básicamente se habla de una evolución en diversas etapas. Estamos en los derechos humanos de tercera generación, ¿no? Pero también ya se habla de la cuarta y la quinta generación. En esta quinta generación, pues son todos los relacionados con los medios digitales, ¿no? Entonces, pero pues primero hablamos de derechos civiles, derechos sociales, derechos económicos y culturales, que se llaman DES, que son los de tercera generación, eh, y así, ¿no? Entonces acá tenemos que los derechos humanos pues son indivisibles, interdependientes y universales, ¿no? Aquí les hablan de la primera generación, los derechos civiles y políticos, la segunda generación, derechos económicos, sociales y culturales, tercera generación, derechos de solidaridad o derechos colectivos, este, acá, pues algunos ejemplos en la región de América Latina y les dan las referencias bibliográficas. También les plantean en este problema, pues algunas preguntas que ustedes deben de reflexionar. Primero, ¿cuáles son los acontecimientos históricos más importantes que explican la manera en la que el recién nacido México se inscribe en condición de subordinación al modelo de sistema internacional? Aquí, eh, pues más bien es decir, bueno, tenemos un sistema internacional de derechos humanos, ¿no? Que surge a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, con la creación de todos los organismos internacionales, en este caso Naciones Unidas, y a partir de eso, todos los países miembros, por eso es una relación de subordinación, porque tenemos la Asamblea General de Naciones Unidas, un órgano en el que participan todos los Estados miembros. México es un Estado miembro de Naciones Unidas. Y entonces, pues todos estos países acuerdan cumplir todo este conjunto de derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso es para que, eh, porque es importante ese orden internacional, ¿no? Y ese orden, digamos, internacional surge a partir de, pues ustedes saben que está el periodo de entreguerras, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Después ya cuando tenemos este periodo de la Segunda Guerra Mundial, pues gran parte, bueno, no gran parte, pero al menos Europa queda devastada, bueno, Europa, Japón queda devastada, ¿no? Entonces es una gran guerra donde se intervienen de manera directa e indirecta casi todos los planetas, todos los países de nuestro planeta, ¿no? Se ven involucrados de manera directa o indirectamente, y después se acuerda, pues, vivir en una cultura de paz y fomentar la cultura de paz, es decir, los conflictos se deben de arreglar de forma pacífica, ¿no? Eso es lo que, digamos, aprendimos de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. No sé qué también lo aprendimos porque ahorita estamos en conflictos importantes, ¿no? Como es el de Palestina-Israel y el de Ucrania-Rusia, eh, pero de alguna manera, pues está intentando la promoción de esta cultura para la paz, ¿no? Con ese entendido se forma el orden internacional que da lugar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, ¿no?
Entonces después nos dicen, ¿cuáles serían los acontecimientos mundiales históricos políticos más significativos durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX para la formación de las ideas que llevan a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948? Lo que les estaba platicando, ¿no? Todo lo que se vivió en el periodo de entreguerras, después, pues todos los conflictos bélicos que hubo después, ¿no? O sea, durante el periodo de la posguerra. ¿En qué medida el sistema legal de protección de derechos humanos del Estado mexicano es capaz de proteger a sus poblaciones más vulnerables y qué se puede mejorar, ¿no? La idea es que cada vez haya una mayor protección de derechos humanos, ¿no? Todos los países pues busquen ampliar la esfera de protección de los derechos humanos en términos, por ejemplo, de la educación, la salud, ahora, por ejemplo, se discute mucho de los cuidados, o sea, que todas las personas que requieran cuidados, sean los jóvenes o los adultos mayores, pues haya una provisión de estos cuidados, ¿no? Se habla también, por ejemplo, de la conciliación vida-trabajo, ¿no? Entonces, esta conciliación vida-trabajo, pues también es importante porque las personas también tenemos derecho al esparcimiento, a la recreación, pero también tenemos derecho a un trabajo digno, a un trabajo decente, ¿no? Entonces también todas estas cuestiones en materia laboral forman parte de los derechos humanos, ¿no? Tener un trabajo digno, un trabajo decente, es un derecho. Y después dice cómo se ha construido el sistema interamericano de derechos humanos en América Latina y por qué razón su construcción avanza. Hay una Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, en esta Corte, digamos, esto ha promovido la extensión o la promoción de los derechos humanos en América Latina, ¿no? Cuando hay una violación de derechos humanos grave por parte del Estado, pues se presenta un caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esto es lo que les recuerdan en el problema prototípico y que es importante que ustedes reflexionen, que ustedes, digamos, como piensen, o sea, por qué los derechos humanos son tan importantes en la vida cotidiana. O sea, ¿qué pasaría, por ejemplo, si México en 2011, recuerden que eso es lo que está en el módulo 3, ¿no? La reforma a los derechos humanos, si en 2011 no hubieran sido, bueno, no hubieran sido incorporados y reconocidos en la Constitución de 1917, ¿no? Ahorita les voy a enseñar los sitios donde pueden buscar todo esto que les estoy comentando. Entonces, bueno, ya vimos el problema prototípico. Después, tenemos que revisar el incidente crítico y esto porque siempre estoy regresando al incidente crítico y al problema prototípico, porque son los problemas que tenemos que tener en nuestra cabeza cuando estemos resolviendo módulo a módulo, siempre, siempre. ¿Y esto por qué? Porque es el modelo educativo de la Rosario Castellanos, ¿no? De la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Lo que busca es que ustedes aprendan conocimientos, pero inmediatamente los apliquen. ¿Y eso qué significa? Significa, por ejemplo, que nosotros supongamos, ¿no? Estamos, estamos estudiando y entonces nos vamos a poner, bueno, ¿por qué mi educación en México tiene que ser gratuita? ¿Y por qué en el artículo tercero constitucional señala que toda persona en México tiene derecho a recibir educación pública, laica y gratuita, ¿no? Eh, ¿La educación será acaso un derecho humano reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El derecho a una vivienda digna, el derecho a un trabajo, el derecho a la salud, ¿no? Y que ustedes justo poquito a poquito vayan pensando todo el conjunto de derechos que disfrutan de manera cotidiana gracias a que existe ese marco internacional, ¿no? O sea, que no nada más se quede en el rollo de, lo leí, qué padre, ¿no? O sea, qué padre que me hayan dado la información. Por eso siempre se busca que ustedes apliquen sus conocimientos a un caso hipotético. El caso hipotético de todo el curso es el de Karen. Karen es una joven musulmana de 18 años que recién ingresó a la universidad. Dado que es una universidad pública y laica, tiene profesores que promueven las libertades individuales y la enseñanza independiente de los cultos religiosos, por lo cual la obligan a quitarse el hijab.
¿no? Entonces dicen, bueno, estás en México, no estás en, o sea, tal vez en Arabia Saudita, ¿no? Entonces, aquí no se usa hijab, entonces tú te lo tienes que quitar. Pero ahí hay una violación a sus derechos, ¿no? Y hay una discriminación por su culto religioso, ¿no? Y en México también estamos obligados a respetar eso, ¿no? Entonces, por eso les dicen cómo ustedes defenderían a Karen, ¿no? Em, ¿Cuáles podrían ser los posibles argumentos de la universidad para justificar la prohibición del hijab? Pues obviamente, pues esta es una institución pública, laica y gratuita, ¿no? Entonces, tal vez esos podrían ser los argumentos para que ella se quitara el hijab. ¿Qué medidas específicas podrían proponerse para que la universidad respete y promueva la diversidad cultural? Aquí también, así como es importante que la educación sea pública, laica y gratuita, también es importante que se respeten las creencias religiosas de las personas, ¿no? Nadie tiene que ser discriminada por sus creencias religiosas, por su orientación sexual, por su forma de vestir, ¿no? Por su color de piel, ¿no? ¿Cuáles serían los pasos y procedimientos recomendados para que Karen lleve a su caso a instancias internacionales en caso de que no tenga protección a nivel nacional? Pues primero tendríamos que presentar una queja en materia de derechos humanos ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y si esto no, digamos, no prosperara, pues se podría llevar a la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, todo esto les piden que ustedes lo vayan procesando, ¿no? En específico, vamos a pasarnos a lo que se tiene que hacer en el módulo 3. Les recordé el problema prototípico y el incidente crítico. Y en este espacio que tenemos para que ustedes reflexionen y se lleven algunos materiales útiles para hacer sus tareas, me gustaría, primero, si ustedes van a cualquier buscador y buscan Declaración Universal de los Derechos Humanos, la pueden obtener en PDF, ¿no? Aquí está, ¿no? Está, eh, y también, pues está en la comisión. Si ustedes buscan este documento la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Ahí vamos a buscar. eh, pues bueno, es importante que la tengan, la Declaración Universal, ¿no? Y que conozcan los artículos. Ahorita vamos a revisarlos todos de manera súper rápida, porque tal vez por eso mismo tampoco se entiende al 100% las dos tareas, ¿no? Debemos de conocer primero cuál es el marco de los derechos internacional en materia de derechos humanos. En este caso es esta Declaración de los Derechos Humanos y ahí hay un asterisco, ¿no? Aquí dice, el presente instrumento internacional fue adoptado por la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Respecto a este instrumento internacional, existe discrepancia en torno a su carácter vinculatorio, en virtud de su naturaleza declarativa. Sin embargo, en la práctica no resulta factible negarle validez jurídica, ya que forma parte de los estándares universalmente compartidos en la materia, ¿no? Entonces dicen, bueno, esta es una declaración de derechos y algunas personas piensan que no tiene validez jurídica. Sin embargo, tiene los elementos fundamentales que se deben promover, primero, en materia de derechos humanos y segundo, para promover una cultura de paz, ¿no? Y aquí vamos rápidamente a ver, por ejemplo, dice, y esto también lo estoy mencionando para que piensen los argumentos con los cuales ustedes defenderían, porque este es un instrumento internacional, el caso de Karen, ¿no? Y el artículo primero nos dice, artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Este es un argumento para defender a Karen, porque nos dicen, pues todos nacemos libres y no puedes afectar la dignidad de las personas. Si tú a una persona que tiene una creencia, no sé, si sean, por ejemplo, los cristianos, ¿no? Los cristianos, los niños cuando van a la escuela y la niña no se quiere poner el short y ella va a hacer ejercicio con su falda larga, ¿no? Tú no puedes obligar a las personas a, digamos, aportar una ropa con la que no se sienten cómodas porque estás afectando su dignidad, ¿no? Entonces,
Por eso es importante recordar estos artículos, ¿no? Voy al artículo segundo. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o alguna otra condición. Entonces, el artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también protege a Karen, ¿no? Porque dicen, nadie puede ser discriminado. O sea, en el momento que tú le dices, bueno, si usas el hijab ya no te permitimos el acceso a la escuela o te lo tienes que quitar, pues de alguna manera cuando se lo quitan, la niña tal vez puede ser, o la chica, decir, bueno, pues ya no quiero ir a la escuela porque no me aceptan como soy, ¿no? Entonces, también le está restringiendo otra esfera de sus derechos. Eh, y después, además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona, tanto si se trata de un país independiente como un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo, o sometido a cualquier otra limitación de soberanía, ¿no? Entonces, eh, pues primero es que lo más importante, y lo dice el artículo tercero, dice, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona, ¿no? Este es el cuarto, pues se supone que no debe de haber ningún tipo de esclavitud, ¿no? Nadie puede recibir tratos ni, digamos, inhumanos ni ningún tipo de tortura, ¿no? Todo ser humano tiene derechos, o sea, independientemente, por eso son los derechos humanos, según el artículo sexto, son inalienables porque un ser humano, mientras sea un ser humano, no puede perder sus derechos, ¿no? En todo momento, mientras sea un Homo sapiens sapiens, tiene derechos humanos porque son inalienables y son imprescriptibles. Acá, por ejemplo, aquí es la protección, el artículo séptimo, discúlpenme, contra toda discriminación, ¿no? Entonces, em, aquí toda persona tiene derecho a ser juzgada conforme a la ley. Ese es el artículo 8. El artículo 9, pues nadie puede ser detenido ni arrestado de manera arbitraria. Eso también está plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, También, por ejemplo, el artículo 8, la mayoría de estos principios ya fueron incorporados a partir de la reforma del 2011 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Entonces, estos artículos que ustedes los pueden revisar, ya les comparto ahorita nuevamente la liga, ¿no? Eh, la liga está en la CNDH. Es importante, bueno, yo nada más ahorita les cité los que están relacionados con, ustedes los pueden revisar con más calma, pero los que están relacionados con el caso de Karen, ¿no? La no discriminación, la protección a los derechos sociales, económicos y culturales, en este caso, la libertad de creencia religiosa, que no sea discriminada, ¿no? Y la libertad de creencia religiosa, ¿no? Entonces, em, bueno, que son los primeros artículos de la declaración, ¿vale? Después, ahora, esto mismo que tengo aquí, les hice el ejercicio, la actividad del módulo 3, que lo contrasten con la Constitución Política, ¿no? Entonces, ahí dice Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y obviamente les da la cita directo de el sitio que les he recomendado, que es la Cámara de Diputados, donde está todo el conjunto de leyes, aquí está, ¿no? Y entonces aquí tengo que buscar, ustedes tienen que buscar los artículos eh, con base en los cuales ustedes pueden presentar la defensa, pues, de Karen, ¿no? Entonces, eh, pues acá son los principios de no discriminación, ¿no? Que ya vimos, están presentes en la declaración. Y por ejemplo, eh, de aquí particularmente me interesa que busquen aquí, cuando ustedes ven cuándo fue reformada en el módulo 2 la Constitución, pues hay una reforma del 10 de junio del 2011, o sea, la reforma donde se incluyen los derechos humanos a la Constitución, eh, básicamente es en esta reforma, en la reforma del 10 de junio de 2011. Entonces,
se modificaron los párrafos, en específico, esta reforma modificó el capítulo primero, antes se llamaba de las garantías individuales, y se le pasó a dar el nombre de los derechos humanos y sus garantías, ¿no? Entonces, aquí tenemos que de manera explícita, a partir de 2011, ya están reconocidos estos derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, vienen, en específico, nada más voy a citar los que le corresponden al caso que estamos analizando, ¿no? Esta reforma que viene, bueno, este párrafito que viene en el artículo primero, párrafo tercero, ¿no? Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos que establezca la ley. Entonces, aquí podríamos decir que Karen, o sea, los derechos humanos de Karen, tienen algunas características, ¿no? Deben de seguir los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que nosotros no le podemos decir, bueno, sí tienes derecho a la educación, pero te vamos a restringir porque te vamos a discriminar, ¿no? O tienes derecho a la educación, pero pues no puedes en este espacio de la escuela, no vamos a respetar tus creencias religiosas, ¿no? Todos los derechos humanos son interdependientes. Entonces aquí, pues justo nos sirve para argumentar por qué no podemos decirle, sí tienes estos derechos, pero no tienes estos otros, porque los derechos humanos son interdependientes, ¿no? Y después, en el párrafo quinto, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Entonces, ¿por qué la escuela no puede de manera deliberada, digamos, sancionar únicamente a Karen? Porque queda prohibida todo tipo de discriminación, ¿no? En el momento en el que yo le diga, señala a Karen por tener una creencia religiosa, por vestir de una forma en específica, le estoy discriminando, le estoy afectando en la esfera de sus derechos humanos, ¿vale? Entonces, esa también es otro argumento para defender el por qué, pues Karen no la puedo señalar por ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, esa es en el artículo primero, la reforma al 11 constitucional. Y después, bueno, yo puedo seguir viendo, aquí están cuando fueron adicionadas cada una de las reformas a la Constitución, ¿no? Pero esos son como los argumentos más importantes. Y les decía que también está el artículo, bueno, el artículo, em, miren, acá viene también este párrafo reformado en 2011. El Estado priorizará el interés superior de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos, ¿no? Esto está garantizando el derecho a la educación, pues de todos los niños, jóvenes, incluso para México, pues se hizo obligatoria la educación hasta la educación media superior, ¿no? Y nos íbamos al artículo 133, ¿no? Este artículo 133 nos señala, ¿no? Aquí cuando vemos las jerarquías de las normas, ¿no? Aquí dice, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los artículos que estén de acuerdo con las mismas celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán en dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Entonces aquí lo que nos está diciendo que
este artículo 133 es que la Constitución, bueno, primero la Constitución es la ley suprema de México, ¿no? Pon. Pero los tratados internacionales en materia de derechos humanos se encuentran al mismo nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues México es un estado que busca promover el respeto a los derechos humanos, ¿va? Así es lo que menciona este artículo 133. Por eso les mencionan que lo revisen, ¿no? Entonces, ya con estos dos antecedentes, con la revisión de la Declaración y la Constitución, ahora sí vamos a pasar a revisar lo que nos están pidiendo. Primero les dije que íbamos a poner el ejemplo del foro de reforzamiento. Aquí ya tengo la participación, ya se me fue la participación de su compañera. Aquí está, ¿no? La participación de su compañera, ¿no? Les voy a explicar por qué tiene esta evaluación, ¿no? Y voy a pasar a revisarla en un Word para que no tenga que revisarlo directamente en el documento, ¿no? Entonces vamos a participar primero revisando qué es lo que nos pide el foro de reforzamiento para que ustedes se lleven esta retroalimentación y nos dice, ¿no? Ingresa al foro y con base en el texto de Navarro, la coordinación intergubernamental en las políticas de superación de la pobreza urbana, Hábitat, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre facultades exclusivas, residuales y concurrentes del sistema federal? Entonces, ustedes tienen que responder en el módulo 3 esta pregunta, ¿están de acuerdo? Entonces, voy a, en mi Drive, déjenme abrir, bueno, déjenme entrar a mi Google Drive para que quede este documentito, ¿no? Aquí está derechos humanos. Eh, Vamos a ver qué tengo ahí. Ah, bueno, esta es la tarea auténtica donde di el ejemplo del módulo 3. Ahorita lo vamos a terminar. Y aquí mismo voy a poner el foro de reforzamiento, ¿no? Esta es la participación del foro de reforzamiento. Y le voy a poner módulo 3. Entonces, ahí está, ¿no? Esta es la pregunta que ustedes deben de responder. ¿Con base en qué? Con base en, les había dicho que consultaran esto y de manera específica les comenté que las páginas que debían de revisar, pues solamente, ay, me metí a la otra vez, solamente eran las páginas del 81 al 88, ¿no? Entonces, acá tenemos que irnos a la página 81, que es coordinación intergubernamental. Leo y nos piden en específico que definamos algunas cuestiones, ¿no? ¿Cuáles son las cuestiones que vamos a definir en esta tarea? Vámonos al documento y nos dicen que cuáles son la diferencia, ¿no? Entonces aquí tengo que definir primero facultades exclusivas, facultades residuales y facultades concurrentes, ¿no? Tenemos que definir esas tres facultades, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a hacer con base en lo que está en el documento aquí, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero revisar rápidamente este documento, voy a poner facultades exclusivas, ¿no? Entonces, voy a regresar a facultades, y aquí dice facultades exclusivas. Y nos dice ahí, las facultades exclusivas o concurrentes para cada uno de ellos, así en caso de que el gobierno central define y coordine las políticas públicas en desarrollo social, ¿no? Entonces vamos a ver esta. Y ahí nos dice, aquí dice, las facultades concurrentes son aquellas que coincidiendo en la misma materia, vamos a exponer, ¿no? Y aquí está, habla de las facultades concurrentes, las facultades coexistentes, las facultades coincidentes, las facultades prohibitivas, las facultades tarara, ¿no?
atributivas, tal. Entonces, bueno, ya les dije toda la sección. Y aquí dice las facultades concurrentes, ¿no? La idea de concurrencia se ha introducido en materia como asentamientos humanos, artículo 73, fracción 29C, y presentación y preservación del equilibrio ecológico y protección al ambiente. La concurrencia es manejada como un sistema de distribución de competencias respecto de una misma materia que lleva a cabo el Congreso de la Unión entre los tres diversos órdenes de gobierno existentes en la República, teniendo en cuenta los distintos componentes que integran dicha materia, pero en la que subyace también la idea de que esas facultades se deben ejercer de una manera coordinada. De esta forma, las facultades concurrentes son aquellas que, coincidiendo en la misma materia, se ejercen de manera simultánea por la Federación, los estados y los municipios, mediante una distribución de competencias entre todos ellos. Las leyes que distribuyen competencias bajo el mecanismo de concurrencia han adoptado el calificativo de generales. Entonces, básicamente, eh, aquí está la definición, no sé si estarán de acuerdo o no conmigo, pero de facultades concurrentes, ¿no? Entonces la voy a copiar, entonces voy a decir, bueno, aquí, pam, ¿no? Le voy a poner letra normal, ¿no? Entonces lo voy a poner en cursivas, bueno, no con cursivas, sino con comillas, ¿no? ¿Y quién, quién es el autor de este texto, no? Porque yo aquí ya estoy haciendo una cita textual de este documento, ¿no? Porque esto yo lo tomé de qué autor. Bueno, primero la página de ese autor para definir es la 85, ¿no? Entonces me voy a ir al capítulo para ver quién escribe ese capítulo. Es capítulo 2, ¿no? Entonces voy a citar el libro, ¿no? Navarro. Y esto está, ¿en qué año? Déjenme ver en qué año se escribió. Mm, mm, 2013. Entonces es Navarro 2013 y página 85, ¿no? Navarro 2013, 85 porque es una cita textual, ¿no? Entonces después lo tengo que poner en mis referencias. Navarro, eh, Navarro Arredondo Alejandro, ¿no? Entonces Navarro Arredondo a punto coma, se llama Alejandro, 2013, y el texto, y esto ya lo encuentran ustedes en el foro mismo, ¿no? Porque les da la cita al texto aquí. Navarro Alejandro, y aquí está la cita, ¿no? Completa. Entonces, siempre acuérdense de pasar, eh, y este es el título, que siempre los títulos van en cursivas, ¿no? Y ya aquí está el resto de la cita, ¿no? Recuerden, esta es su referencia que va a estar al final de su participación en el foro. Y acá ya sabemos que son las facultades concurrentes. Ahora, nos faltan las exclusivas y las residuales, ¿no? Entonces, tenemos que también que buscar en ese mismo texto, eh, las facultades residuales. Ay, a ver. Y bueno, ya hay... Mmm, entonces aquí de manera implícita también nos está diciendo, por ejemplo, que las facultades exclusivas son cuando les competen a solamente un orden de gobierno, ¿no? No lo comparten. Lo que les comentaba en la sesión pasada. Por ejemplo, un delito, hay delitos que se persiguen, digamos, como de oficio. O sea, una muerte es materia federal, ¿no?
Entonces, hay cuestiones penales que solamente son atribuidas a la federación, o sea, no tiene incumbencia el municipio, ¿no? Por ejemplo, también el manejo, en el caso municipal, el manejo de los residuos, o sea, los camiones de basura, eh, cómo se, cómo esto funciona, los sistemas de limpia, ese es exclusivo, es una atribución exclusiva de los municipios, ¿no? Ahí no tiene incumbencia la materia federal, ¿no? O sea, como las personas al interior de los municipios se organicen para realizar su sistema de recolección de basura y manejo de residuos, es una competencia solamente municipal, ¿va? Entonces ahí estamos hablando de facultades exclusivas. Eh, entonces, bueno, y después las residuales es, por ejemplo, cuando dicen, bueno, todo lo que, o sea, ya especificamos todo lo que le corresponde a la federación, a los municipios, a los, a los estados, y lo que no está, es competencia federal o estatal, pues de alguna manera lo pueden realizar los municipios. Ahí son facultades residuales, o sea, todo lo que no está explícitamente marcado por la ley puede ser materia, por ejemplo, de regulación de los municipios. Esas serían las facultades residuales, ¿va? Entonces, bueno, estas son básicamente las definiciones que ustedes tendrían que sacar de este textito, ¿no? Están principalmente en esta del 81 al 88, en 7 páginas, ¿no? Y acá les dan muchísimas más facultades, específicamente en estos del 83 hasta la 85, ¿no? Queda bien definida específicamente cuál es la concurrente. Y aquí dice, por otra parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 reconoce para los municipios una serie de materias que no pueden ser invalidadas por los estados o por la federación. Estas son las facultades exclusivas de los municipios y estas están en el artículo 115. Un ejemplo es el manejo de residuos, ¿vale? Y bueno, una de ellas, pero puede haber más, ¿eh? Este, em, y ya, ¿no? Entonces, ahí después les dan eh, más material, ¿no? Y acá acaba la revisión que ustedes tienen que hacer, ¿no? Entonces, ahora sí, vámonos explícitamente a cuál es el problema de lo que menciona su compañera en su aportación, ¿no? Entonces, sí queda clara cuál es la tarea. La tarea es que respondan la pregunta y la respondan con base en el autor. El autor que tendrían que haber revisado es Navarro, ¿no? Está perfectamente bien que ustedes revisen más textos, pero siempre y cuando revisen al menos los que sí deben de revisar, ¿no? Si ustedes revisan otros textos, pero no revisan los que sí tienen que revisar, pues ahí estamos teniendo un problema ya de entrada, ¿vale? Entonces nos dice su compañero. El sistema político mexicano, aparte les dije, bueno, siempre en su foro deben de tener una introducción, un desarrollo y unas conclusiones, ¿no? Es recomendable que en su introducción señalen específicamente qué es lo que van a hacer, ¿no? Entonces, en esta participación es de mi interés responder la siguiente pregunta. ¿Y cuál es la siguiente pregunta? Pues la que les están diciendo que deben obligatoriamente responder, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Tarará, ¿no? Y ahora sí,
voy a rescatar esta partecita, ¿no? Le voy a poner acá, pegar sin formato. En esta participación es de mi interés responder la siguiente pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre facultades exclusivas, residuales y concurrencias en el sistema federal? Y ahora sí ya viene. El sistema político mexicano, al ser federal, establece una división clara de facultades entre los gobiernos, entre los niveles de gobierno federal, estatal y municipal. Ahí le falta fundamentar a su compañera. Esto queda establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y donde ustedes ya saben que queda toda la división de poderes, pues en sus artículos de, eh, digamos que la Constitución dijimos que se divide en parte dogmática y orgánica, ¿no? La orgánica son todas las atribuciones que se encuentran después del artículo 29. Voy a regresar aquí voy a buscar artículo 29 para más rápido. Hasta el artículo 29 hablamos del título o el capítulo primero, ¿no? Después viene el capítulo segundo, este es de los mexicanos, o sea, cuando se necesitan mexicanos por naturalización, digamos, por nacimiento, etc., etc., ¿no? El capítulo 2 es de los extranjeros, el capítulo 4 es de la ciudadanía mexicana, o sea, cuando consideramos que una persona tiene ciudadanía, ¿no? Ese es el capítulo 4. Y después de ahí, de hecho es interesante que ustedes tengan pues una lista de los capítulos y de qué habla cada capítulo, ¿no? Después tenemos el título segundo. El título segundo ya es la estructura orgánica, cómo se organiza el Estado mexicano. Y ahí dice, el capítulo primero de la soberanía y de la forma de gobierno. Pues nosotros tenemos un gobierno donde existe una división de poderes, ¿no? Entonces, y justamente cuando ya hablamos de una división de poderes, también es una división de competencias, ¿no? Entonces, yo citaría esto, ¿no? Entonces aquí estoy hablando, esto se queda establecido en el título segundo, capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ahí ya define su forma de gobierno, define la división de poderes. Y acá la cita es Cámara de Diputados. Ahorita estamos en la página 51, pero voy a ver, este texto fue publicado en 2025, ¿no? Entonces ahí le voy a poner es Cámara de Diputados 2025. Inmediatamente que yo pongo una cita, obviamente tengo la obligación de ponerla en las referencias, ¿no? Entonces tengo que poner Cámara de Diputados 2025. Aquí, como es una ley, se pone la, o sea, la fecha de la última reforma, que es el 17 de marzo. Entonces, 17 de marzo. Y ya pongo ahí Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos. Como es un título de todo un libro, esto va en cursivas. Acá no sé por qué le puse acento. Y esto se encuentra en el diario oficial de la Federación México. Y tiene su URL, ¿no? Su URL es esta. Entonces,
Ahí está, ¿no? Entonces esta es mi segunda referencia. Entonces estamos corrigiendo esta participación, ¿no? Entonces ya tiene Cámara de Diputados. Esta organización busca garantizar la autonomía y autodeterminación de los gobiernos subnacionales mientras promueve la cooperación intergubernamental. Dentro de este marco, las facultades exclusivas, residuales y concurrentes desempeñan un papel fundamental para estructurar y distribuir responsabilidades. Entender estas categorías es esencial para analizar cómo se coordina el ejercicio del poder en el país y cómo se enfrentan desafíos como la superación de la pobreza, como lo plantea Navarro en su análisis del programa. Esto está perfecto para la introducción. Lo que aquí le faltó es fundamentar, pues, que todo esto quede establecido en la Constitución. ¿Por qué? Porque eso es materia de justo el módulo 3, ¿vale? Entonces, vamos a poner aquí, desarrollo, ¿no? Específicamente, aquí puedo poner, para que sea clara para identificar cada una de las facultades atribuidas a los para identificar y diferenciar, cada una de las facultades atribuidas a los diferentes órdenes de gobierno se entiende por facultades exclusivas a las competencias asignadas únicamente a un nivel de gobierno, ya sea federal o estatal. En México, las facultades exclusivas de la federación están enumeradas en la Constitución como la política exterior, tarará. Entonces ahí, pues también tiene que citar, ¿no? Es Cámara de Diputados, porque ni modo que se le ocurrió de la nada, ¿no? Cámara de Diputados 2025, ¿no? Y ahí ya queda completa, ya está citado, ¿no? Asimismo, asimismo, las facultades residuales son aquellas que no están explícitamente asignadas a la federación en la Constitución y por lo tanto corresponden a los estados o municipios, ¿no? Aquí yo creo que son básicamente las de pues, lo de los municipios, pero municipios. Este principio se basa en el artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y aquí le falta la cita, ¿no? Cámara de Diputados 2025, que establece que las facultades no delegadas a la Federación ni prohibidas a los estados son reservadas para estos últimos, ¿no? Ahí está. Finalmente, ¿no? Finalmente, las facultades concurrentes son competencias que pueden ser ejercidas tanto por la Federación como los estados o municipios. O municipios, yo lo pondría así. En este caso, la Constitución establece las bases generales y los estados pueden legislar en aspectos específicos. Un ejemplo es la educación, donde ambos tienen niveles de gobierno, tienen responsabilidades compartidas, ¿no? Pues efectivamente, en la educación, cada uno de los niveles de gobierno tienen, bueno, primero tienen una facultad concurrente en materia educativa, pero ya se les dan obligaciones específicas a cada nivel de gobierno, ¿no? Y acá yo le agregaría la cita, ¿no? Es control X, un ejemplo de donde al respecto, para que se vea que leí el texto, ¿no? No, este no es. ¿Dónde puse? Me equivoqué de cita. Discúlpenme. Al respecto, ¿dónde puse? Ahí estaba abajo. Al respecto, Navarro refiere que las facultades concurrentes son tarara, y ahí está la cita textual de Navarro, ¿no?
Ahí le vamos a poner al respecto, Alejandro Navarro refiere que, y nada más le ponemos la fecha al final, ¿no? Porque es una cita textual. Y en conclusión, pues ahí que nos costaba poner, aparte de ponerle aquí una conclusión, ¿no? Y ponerle conclusión. Y yo les he dicho que siempre en la conclusión refieran qué es lo que aprendieron, ¿no? Y ahí dice, conclusión. Después de analizar, ¿no? Tienen que hilar en su conclusión, tienen que hilar todos los argumentos que presentaron arriba, ¿no? En conclusión, después de esclarecer las diferencias entre las facultades exclusivas, concurrentes y residuales de los diferentes órdenes de gobierno, y aquí entre paréntesis, gobierno federal, estatal y municipal, es posible enunciar que el sistema federal mexicano es posible gracias a que existe una correcta delimitación de las facultades exclusivas, residuales y concurrentes. Por lo tanto, y esto, ¿no? Concurrentes, punto y coma, y esto es crucial para garantizar una gobernanza efectiva y el respeto a la autonomía de cada nivel de gobierno. Estas facultades no solo permiten una distribución equilibrada de responsabilidades, sino que también fomentan la cooperación intergubernamental en áreas como la superación de la pobreza urbana. Fomenta, yo la pondría hasta acá, porque ahí está, ¿no? Y ahí ya está, estos no son fuentes de consulta, son referencias. Y solamente se cita cuando yo específicamente lo mencioné aquí. Por ejemplo, aquí está muy padre que ella haya leído a Serna de la Garza, pero no hizo ninguna cita a Serna de la Garza, ¿no? Entonces, ¿para qué me pone un dato que ni siquiera utilizó, ni siquiera lo refirió, ¿no? Recuerden que esas son lo que se les pide que ustedes incorporen en su foro de reforzamiento, es todos aquellos materiales que efectivamente ustedes citaron en su foro de reforzamiento. Si no lo citaron y lo leyeron, pues no tiene caso que lo agreguen. ¿Por qué no tiene caso que lo agreguen? Porque, pues, o sea, no lo citaron. O sea, solamente en el sistema APA, los documentos que explícitamente se citen en texto son los documentos que refieren, ¿va? Y bueno, nada más algo que siempre cuando lo pasan digamos, al documento se les pasa, ¿no? En APA tenemos que tener una sangría, ¿no? Déjenme buscar dónde encuentro la sangre, que en este momento ya se me olvidó. Creo que está acá. No, no está ahí. Es que siempre lleva... creo que están opciones de sangría. Aquí está. En APA lleva la sangría, si no me equivoco, francesa. Ay. Se me acabó la batería de mi mouse. Permítanme un momento. Y es a 1.25. Entonces, el sistema APA siempre deben de llevar esta sangría. Pero pues tampoco se frustren mucho si no se ponen, porque cuando ustedes copian esto en el foro de reforzamiento,
no les copia la sangría. Entonces, esta ya sería una participación completa en el foro de reforzamiento, ¿no? Que tiene 100%, ¿por qué? Porque tengo mis citas en formato APA, estas citas aparecen específicamente en mis referencias, las referencias son las que yo cité y referí que específicamente usé en mi investigación. Eh, este, esta participación pues tiene una introducción, ¿no? O sea, me dice específicamente qué es lo que voy a hacer, tiene un desarrollo, tiene una conclusión y esta es una participación completa, ¿vale? Entonces, esto quería comentarles para que ustedes justo pues lo consideren cuando hagan su participación. ¿Aquí tienen alguna pregunta o duda eh, al respecto de esta revisión del foro de reforzamiento? Entonces, cuando ya ustedes lo posteen, pues obviamente, mira, ahorita voy a intentar ponerlo, ¿no? Como si fuera yo estudiante, ¿no? Entonces, aquí lo voy a poner responder. Y vean que si yo lo copio y lo pego, pues acá les va, o sea, no te, no te pasa todo tal cual, ¿no? Eh, pero pues ustedes acá pueden ir editando algunas cosas, no todo se los permite, ¿no? Porque em, solamente que le den en avanzada y cuando le dan en avanzada, pues sí ya les permite poner las negritas, ¿no? Esto sí ya lo pasó bien. En general pasa bien casi todo, por eso yo siempre recomiendo que utilicen antes el bueno, documentos de Google y después lo copien y ya nada más aquí editen, pues justo si son negritas, ¿no? Sección bien, bueno, pongan en negritas las secciones y creo que, bueno, déjenme volver a intentarlo, este, para ver si puede hacer las viñetas, pero yo casi nunca he podido hacer las sangrías, pero vamos a ver si... no es posible. Entonces, bueno, no, así lo dejan, ¿no? Nada más aquí, sí acuérdense que si son títulos, pues sí van en cursiva y eso sí lo pueden poner, ¿no? Siempre también se les olvida eso. Esto es como muy excesivo, pero yo digo que entre más empiecen a manejar el formato APA de manera correcta, pues se les va facilitando cuando estén en niveles más avanzados, ¿no? Entonces ahí, pues ya le ponen postear, le ponen enviar al foro y lo mandan, ¿no? Ya vieron que si ustedes le dan ahí en avanzada, pues sí les permite un poquito editar ya su documento. Lo mejor es que primero lo hagan en un Google Docs y ese Google Docs, pues ya o sea, revisen de una vez la ortografía y ya nada más van a hacer unos cambios mínimos cuando ya estén en las configuraciones avanzadas del documento del foro de reforzamiento, ¿no? Bueno, si no hay ninguna duda sobre esta, ajá, Scarlett. Ujú, ujú. Sí, o sea, de hecho, bueno, yo la recomendación es que nunca utilicen el formato que da por default Word, ¿no? Yo sé que algunos se los enseñan porque les facilita, pero mi recomendación es siempre que aprendan ustedes a citar en APA, ¿no? Entonces, ¿qué es aprender a citar en APA? Pues aprenderse las normas, ¿no? Pongo siempre el apellido, el nombre abreviado, la fecha de publicación, el título de la publicación en cursiva si es libro, en este caso es un libro completo, ¿no? Después pongo Ciudad de México, esta es la editorial que lo publicó y pongo las páginas en específico que revisé. Lo mismo aplica acá, ¿no? Pongo la fuente, que es la Cámara de Diputados, la fecha de la última reforma. Esta es una ley y por eso se cita de esa forma, por eso pones 2025, porque aquí esta ley es importante que se diga
cuándo fue su última reforma, ¿vale? Digo que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues está cuando se promulga, su editorial es el Diario Oficial de la Federación. Digo que se publicó en México, bueno, acá me faltó, discúlpenme, México, me equivoqué en el orden, México, Diario Oficial de la Federación, punto, y después doy la dirección electrónica, ¿no? De donde las descargué. Entonces, mi recomendación es que, o sea, sí utilicen la herramienta de Word o de, por ejemplo, yo utilizo la herramienta de Zotero, ¿no? Para citar y ya Zotero vinculada, por ejemplo, con aquí, yo puedo agregar y que automáticamente Zotero me haga la cita, pero más allá de utilizar la herramienta, eh, debo de aprender a reconocer cuándo está bien una cita y cuándo no, ¿no? Entonces, eh, por eso estoy un poco, o sea, no solamente pensaría en quitarle el obtenido de, ¿no? Sino que ustedes aprendan a revisar cuándo una referencia está bien y cuándo no. Porque si no, a veces me acostumbro y digo, ah, no, pues sí, Word ya lo tiene así, ¿no? Word, Zotero, todos los manejadores de referencias están programados en inglés y a veces no tienen todos los datos correctos. Entonces, si yo no aprendo a ver cuándo ya queda completa una cita y cuándo no, me voy a confiar en que ese programa me lo va a dar automático y ahí no voy a aprender a manejar el formato APA, ¿no? Entonces, no solamente cuidaría el obtenido de, sino que me preocuparía por aprender el orden que lleva el formato APA, ¿va? Bueno, esa es la retroalimentación y ya creo que ya quedó esto. Ahora vámonos rápidamente a la tarea auténtica. Aquí en la tarea auténtica, bueno, vamos a leerlo. Aquí ya les tengo el esquemita, ¿no? Porque les piden que hagan un cuadro comparativo y después que hagan una reflexión, ¿va? Entonces, me voy a regresar. Acá ya la cierro, ¿no? Y acá va a poner tarea auténtica, la Constitución Política de México, elementos orgánicos, ¿no? Que es los que ya empezamos a revisar. Y después dice, con base en la siguiente lectura, nos vamos a la lectura acá, realiza un cuadro comparativo en el que detalle las diferencias y similitudes entre el sistema parlamentario y presidencialista. Agrega una breve reflexión en torno a cuál sería el papel de los diferentes poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? Entonces, primero le están diciendo que hagan un cuadro comparativo, ¿no? Entonces, es tarea auténtica, módulo 3, Constitución Política de los Estados Unidos, elementos orgánicos, ¿no? Ahora ubiquen el módulo, lo que van a revisar en el módulo y qué van a hacer, que se les pide un cuadro comparativo entre sistema parlamentario y sistema presidencialista, ¿no? Entonces, acá lo que yo hago cuando estoy trabajando en específicamente este tipo de cosas, pues lo que haría sería tener acá dividir mi pantalla en dos, ¿no? Y tener de este lado la lectura y también tener pues mi cuadrito. Ay, déjenme para que lo pueda abrir y lo pueda ver. Entonces ahí está. Y déjenme abrir el otro que es este. Y creo que ahí ya tengo los dos, ¿no? Entonces, aquí ya tengo el cuadrito eh, donde tengo mi cuadro y tengo mi lectura, ¿no? Eh, entonces, en este cuadro, pues lo que quiero hacer es ir armando, pues, ese cuadrito comparativo que les permite a ustedes saber cuál es la diferencia entre sistemas parlamentarios. Entonces, acá, eh, ay, 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 nos dice, el sistema parlamentario designa una forma de gobierno representativa en la que el Parlamento participa en forma exclusiva. Entonces, esto es un elemento, ¿no? Entonces voy a poner esta, copiar, y acá le pongo
Y ahí está, ¿no? El sistema parlamentario designa una forma de gobierno representativa en la que el Parlamento participa en forma exclusiva en la dirección de los asuntos del Estado, ¿no? Eh, Esa ya es una característica. En ese sentido, en este sistema, la formación del gobierno y su permanencia depende del consentimiento de la mayoría parlamentaria, ¿no? Entonces, aquí puedo ponerlo así o puedo ponerlo como está después, ¿no? La formación en el sistema parlamentario, la formación del gobierno y su permanencia dependen del consentimiento de la mayoría parlamentaria, ¿no? Eso ya es una característica. En este sistema se pueden distinguir los siguientes elementos. Entonces, en el sistema parlamentario, aquí voy a poner, ah, entonces, acá tengo todo un párrafo que tal vez lo pueda hacer más pequeñito, porque también esa es una característica del sistema parlamentario, ¿no? Se puede distinguir los siguientes elementos, ¿no? Se pueden distinguir un poder ejecutivo dividido entre el jefe del Estado y el jefe de gobierno, ¿no? Eso me parece bien. Y un poder ejecutivo, un poder del Parlamento compuestos de dos cámaras. Todo esto lo podemos... ahí está, ¿no? Ahí, yo creo que queda hasta ahí. Todo lo demás ya es un ejemplo, entonces, ya. Entonces, ya tengo ahí otro elemento distintivo del sistema parlamentario, ¿no? El jefe de gobierno tiene una función simbólica, ¿no? Entonces, el jefe de Estado, bueno, es otra característica, tiene una función simbólica, ¿no? Esa es otra característica. Eh, Aquí el gobierno, en quien recae el poder y las funciones ejecutivas, surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria, ¿no? Esa es otra característica. El gobierno, ahí le agregamos otra característica, ¿no? Pegar sin formato. El gobierno surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria, ¿no? Déjame ponerle poniendo los puntos. Aquí está otra característica, ¿no? El primer ministro y su gabinete están sujetos al control político a través de diversos mecanismos por parte del Parlamento. Ahí está. Y ahí dice, el sistema parlamentario es más flexible para gobernar sociedades afectadas por conflictos étnicos, culturales, Listo. O yo le pondría, más que flexible, el sistema parlamentario permite la discusión, confrontación pacífica, la negociación, el compromiso y la repartición del poder, ¿no? Y después acá, en este mismo esquema, viene el sistema presidencialista, ¿no? Entonces aquí ya están todas las características, aquí está el sistema presidencial, ¿no? En este mismo texto
les pide, ¿no? Entonces, el listado, entonces, ajá, entonces acá, pegarse informando. El listado presidencial se caracteriza por la división de poderes. Aquí le va a poner división de poderes. Le ponemos legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Em, sin embargo, ay, sin embargo, esa división va acompañada de una separación de funciones. Que requiere la colaboración de todos ellos, que requiere la colaboración e interdependencia, ¿no? Y ya quitamos toda esta parte. Pum. Y después tenemos, y acá vamos otra vez a seguir escribiendo nuestro cuadro, ¿no? Entonces, en este solamente vamos a ir a rescatando los elementos que caracterizan a cada uno de los sistemas. Esto lo vamos a hacer para los dos, para el sistema parlamentario, que ya casi lo acabé, y el sistema, digamos, presidencial, ¿no? Que aquí, por el tiempo, pues tal vez ya no nos dé tiempo de acabar, pero ya más o menos creo que ya quedó la lógica de qué es lo que tenemos que hacer para realizar esta tarea auténtica, ¿no? Voy a hacer este cuadrito donde de manera puntual lo que se quiere es que se desglosen las diferencias entre cada uno de los sistemas. Entre los dos hay una división de poderes. Sin embargo, para acá todos, o sea, todos los poderes están sometidos al Parlamento, ¿no? A diferencia del sistema presidencial, ¿vale? Bueno, entonces aquí les piden que hagan una reflexión. La reflexión en específico tiene que responder una pregunta. Eso es lo que ahorita quiero señalar, ¿no? Um, dice, se agrega una breve reflexión en torno a cuál sería el posible papel de los diferentes poderes de gobierno ejecutivo para atender el problema del incidente crítico en torno a Karen y la prohibición impuesta a ella por usar el hijab, ¿no? Eh, Tienes que fundamentar con lo que establece la Constitución. Entonces, aquí tienen que hacer esa reflexión, o sea, ya hicieron la parte, digamos, como automática. Ya perdí mi documento. La parte automática de hacer el cuadrito, ¿no? Esa básicamente es rescatar los elementos dentro del texto que me caracterizan al sistema parlamentario y al sistema presidencial. En la reflexión, ahí sí, tengo que tener, ¿no? Eh, en México tenemos un sistema presidencialista en donde el Ejecutivo tiene un papel preponderante para, eh, para defender a Karen. Es necesario reconocer que la reforma en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 eh, refiere en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
artículo primero, cuarto, artículo primero y cuarto, que los derechos humanos son, ¿cómo dijimos al principio que son los derechos humanos, artículo primero? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie recuerda? Aquí está, ¿no? Que los derechos humanos son universales, interdependientes, indivisibles y progresivos. Por lo tanto, no se le puede condicionar el acceso a la educación laica, y gratuita a cambio de restringir su derecho a la no discriminación y libertad de, practicar y la libertad de creencia religiosa. Y ahí le ponemos específicamente el artículo cuarto constitucional ¿no? Aquí le estamos citando Cámara de Diputados, la misma cita, ¿eh? Cámara de Diputados 2025, ¿no? Ahí está. Y ahorita voy a poner la cita al artículo cuarto, ¿no? El artículo cuarto, que fue lo que les estaba comentando. Eh, Está bien largo el artículo 2. Entonces, ¿dónde está? Artículo tercero de la educación. No, el artículo 2, no, era el artículo 2, disculpen, el primer artículo 2, el principio de la no discriminación, si no me equivoco. No es cierto, es el... ahí está. Voy a citar este. El artículo primero. Ok, Scarlett, ¿qué pasó? Sí, pues más bien, más que ponerlo completo, o sea, es como el extracto. No sé si te estás dando cuenta que yo lo estoy citando, ¿no? O sea, yo lo estoy citando, pero estoy refiriendo, refiere la Constitución Política, artículo primero, es importante que digan dónde, ¿no? Porque ese es el fundamento de su reflexión. Y eso es lo que se busca que ustedes hagan, ¿no? Que fundamenten su reflexión. O sea, a mí no me sirve de nada que solamente citen, ¿no? En la parte jurídica los abogados, em, no solamente debes de citar el fundamento jurídico, sino también plasmar la interpretación de ese fundamento jurídico, ¿no? Eso se llama argumentación jurídica. En esta materia se trata que ustedes conozcan el artículo y por qué lo están citando. Por eso estoy aquí diciendo, ¿no? Estoy diciendo, bueno, mira, el artículo primero te dice
que los derechos humanos tienen estas características. Entonces, tú no puedes darle acceso a la educación restringiéndole a costa de restringirle su derecho a la no discriminación y a la libertad de creencia religiosa. Tampoco, eh, o sea, y también queda estrictamente prohibida todo tipo de discriminación. Y después ya ustedes, pues, este, pueden fundamentar más, ¿no? Pueden fundamentar esa reflexión con base en la Declaración de los Derechos Humanos y cuando asimismo el artículo 133 refiere en materia de derechos humanos que los, los tratados internacionales tienen el mismo nivel que la Constitución, entonces la Declaración de los Derechos Humanos refiere pues ya todos los artículos que les mencioné en esta declaración, ¿no? Y pueden citar el artículo primero, refiere tal cosa, ¿no? Y ta. Entonces, en caso de que no resuelvan la queja de Karen en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ella puede presentar también su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque le están restringiendo, el Estado le está restringiendo su derecho, sus derechos humanos, ¿no? Entonces no les puedes condicionar unos derechos humanos y darles otros derechos, porque eso no es posible. Los derechos humanos son interdependientes. ¿Va? No sé si ya que haya quedado un poquito más clara la tarea. Bueno, al menos en la reflexión. Aquí lo que interesa es que ustedes planteen lo que ustedes piensan aplicado al caso, pero también que lo fundamenten. Es muy importante que lo fundamenten. Ese es, digamos, es el corazoncito o el sentido, más bien, de esta tarea, ¿no? O sea, es importante que hagan la parte automática de hacer su cuadrito, ¿no? Y saber cómo se caracteriza los sistemas parlamentarios y los sistemas presidenciales para que los puedan diferenciar, pero también pues que reflexionen cómo darían solución al caso, ¿no? Con fundamentación de tratados internacionales y de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ya quedó claro, Scarlett? Sale, pues. Entonces, bueno, ya les di retroalimentación tanto de la tarea auténtica como del módulo. Bueno, yo recomiendo que la tarea, esa es última recomendación y ya terminamos la sesión de hoy, es que, bueno, la hagan en un en un en un Google, la nombren, la nombren como les mencionan acá, ¿no? Déjenme encontrar, que les piden que pongan esto, ¿no? Yo lo voy a poner como si fuera mía, ¿no? Este, pero acá ustedes pues le van a poner licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 3 apellido paterno, pues le va a poner Cedillo, ¿no? Cedillo, Villar, los guioncitos y los guiones altos y bajos, ¿no? Eh, Elvira. Y acá después, ya una vez que la nombren, le dan archivo, le dan descargar y le dan documento en PDF. Esto va a hacer que sus archivos pesen muy poquito y no tengan el problema de tener archivos mayores a 1 MB. Entonces mi recomendación es que hagan su tarea en documentos de Google y después solamente lo descarguen en PDF y así lo suben a a su carpeta, ¿va? Bueno, eran mis dos recomendaciones porque he visto que han tenido problemas en esas tareas, entonces pues lo que quise es a través de ejemplos prácticos, pues un poco ayudarles a que eh, solucionaran estas tareas, ¿vale? Entonces quedo a la espera de sus tareas. Recuerden que tenemos hasta el 7, bueno, abre el módulo 4 y último el 7, entonces pues el 9 tenemos nuestra siguiente sesión, que es la sesión correspondiente al módulo 4. Entonces, nos quedan 3 sesiones más. Entonces, por favor, pues pongámonos a trabajar.